Hoy vamos a trabajar la clase en la plataforma de Spider. Para ello, dentro del navegador de Anaconda escogemos esta opción para crear nuestro documento o nuestra clase. En este caso, yo ya la tengo aquí creada y le he puesto el nombre de Random Forest porque en este primer video vamos a hablar acerca de una de las técnicas más utilizadas actualmente en Machine Learning, conocido como el Random Forest. Para empezar, vamos a importar algunos de los módulos que hemos utilizado anteriormente, como el NumPy, el matplotlib.pyplot, ASPLT, que es para graficar, y el cburn, que también es para hacer gráficos. Mediante este signo numeral y el doble porcentaje podemos hacer, como en MATLAB, separación de secciones. En este caso, esta primera sección vamos a nombrarla como generación de 4 nubes de puntos. Entonces yo mediante el módulo de Scalar, el cual, como se los comenté, es un conjunto de rutinas escritas en Python para hacer análisis predictivo. Eso nos permite trabajar lo que son clasificadores, algunos algoritmos de clasificación o de clustering, y ese está basado en lo que es NumPy, el SciPy y Matplotlib. Por eso nosotros estamos cargando el Matplotlib. Y bueno, es una forma, digamos, fácil de reaprovechar códigos que ya hemos utilizado mediante esas librerías. Dentro de las funciones para preprocesar los datos tenemos lo que es la normalización, esto de que esté centrado o que la media sea 0, varianza 1, transformaciones no lineales, discretización, ver el tema de los valores perdidos y creación de interacciones entre las variables. Mediante el scalar.datasets vamos a jalar lo que es el makeGlobs. Ese makeGlobs, como el make classification, lo que hacen es crear conjuntos de datos multiclase, asignando a cada clase una o más grupos de puntos normalmente distribuidos. En particular, este de makeGlobs lo que nos hace es proporcionar un mayor control sobre los centros, ¿verdad?, la media y las desviaciones estándar de cada uno de los grupos. Muy bien, entonces antes de empezar a cargar lo que son los datos o generar datos, hablemos un poquito de lo que es la interfaz de Spider. Bueno, aquí donde estamos escribiendo es lo que se conoce como el editor. En este otro recuadro de acá es el explorador de variables y archivos, donde podemos obtener ayuda, entre otros. El explorador, con esto cambio de pestañas, aquí estoy en ayuda, el explorador de variables, cuando quiera ver yo gráficos y para ver un poco acerca de los archivos. Y este recuadro de abajo es nuestra consola. En ocasiones deseamos limpiar la consola. Entonces, para ahorrar esta pantalla de acá, tenemos dos opciones dependiendo del tipo de máquina que estemos utilizando. Si es de OS o Windows, la instrucción es CLS, y en el caso de Linux, Unix, Mac o BDS usarían el clear. Para correr celdas, en este caso yo tengo esta primera celda y yo la quiero compilar, tenemos varias opciones. Podemos ejecutar todo el documento con esta instrucción que está acá. Incluso podemos utilizar el que es el run. Aquí tenemos opciones, ¿verdad? Que corra todo el archivo, que corra una celda específicamente, que corra una celda y se pase a la siguiente, o que corra hasta la última celda, o que corra una línea en particular. Ya eso depende, ¿verdad? De lo que se esté queriendo hacer. En este caso, como aquí en esta primera celda estamos con importación de módulos y funciones, y utilizar esta y que se me pase a la siguiente. Entonces aquí en la consola él ya dice que corrió la celda, en este caso la primera celda. Ok, vamos a empezar por cargar vamos a generar algunos datos. Como les decía, 300, una muestra de tamaño 300, centrados en 0. Vamos a fijar la semilla, dado que hay aleatoriedad de por medio, en 0, en este valor 0. Y vamos a poner la desviación en 1. Esto me va a devolver dos variables, una que la vamos a almacenar dentro de X y otra que no, la vamos a almacenar dentro del Y. Para correr esta línea en particular vamos a generar, bueno, en mi caso voy a correr esta otra porque no la he corrido, entonces con F9 estoy importando el makeBlobs para que me pueda generar estos valores. Entonces aquí en el explorador de variables
se puede apreciar que tenemos en X, es un arreglo de tipo flotante de tamaño 300 por 2, y en Y tenemos un arreglo de tipo entero de tamaño igual 300 por 1. Valores aleatorios. Vamos a visualizar mediante este PLT de Matplotlib nuestro gráfico. Esta línea en consola nos aparece esta advertencia. Recordemos, dentro de nuestra variable tenemos esta. Bueno, aquí hemos incluido dos, ¿verdad? Lo que queremos graficar son dos. La primera columna, en este caso del arreglo X, y su segunda columna del mismo arreglo X, ¿verdad? El 0 y el 1 son las dos columnas. Por otro lado, estoy introduciendo este parámetro C igual a Y, donde en Y es este arreglo donde solo contiene los 4 valores que nosotros dijimos anteriormente, que estaba centrado. Entonces sería el valor 0, el 1, el 2 y el 3. Ahí están los 4. Lo que me permite es ponerle colores a las marcas. Entonces está de forma aleatoria asignándole, de acuerdo a los datos que se construyeron, un color para cada uno. Precisamente este MakeBlobs tiene esa utilidad. Lo que estamos haciendo es generando datos de forma de que ya se generen unos clusters n-dimensionales, los cuales los podemos utilizar para probar algunos algoritmos precisamente de agrupación y clasificación. Por eso es que a la hora de visualizar sus únicas dos columnas o dos variables, utilizando como parámetro de color las 4 categorías que tenemos aquí, que son los centros, el tamaño del punto, y bueno, si no incluimos este rainbow, es que aparecen otros colores, no necesariamente estos que estamos viendo en este momento. Esos serían los colores por defecto, y bueno, con el rainbow pues salen como estaban anteriormente. En esta celda lo que vamos a aplicar es una primera técnica de Machine Learning. Vamos a ajustar un árbol de decisión a los datos anteriormente construidos y uno de jerarquía. Entonces vamos a importar el Decision Tree Classifier del scalar.tree y también el export text de ese mismo módulo. En el caso del Decision Tree Classifier, lo que vamos a utilizar es estos árboles de decisión, que como bien sabemos son un método de aprendizaje supervisado no paramétrico, utilizado para clasificar y en problemas de regresión. El objetivo es que creemos un modelo que prediga el valor de una variable destino mediante algunas reglas de decisión simples deducidas de las características de los datos. Podemos usar estos árboles como una aproximación binaria, digamos, para clasificar binario, o para una clasificación tipo multiclase. Vamos a ajustar entonces el árbol mediante esta instrucción de Decision Tree Classifier, un ajuste para nuestras dos variables, X, que es el de las dos variables X 0, digamos, y el 1, y la variable Y, que son las categorías a las cuales caería una nueva observación. Vamos a representar esto mediante un texto, de ahí que nosotros hayamos importado el export text. Aquí dentro de nuestras variables, ya estos son los resultados del árbol de decisión. En esta celda vamos a repasar algunos comandos de NumPy. Por ejemplo, aquí estoy guardando en mi variable A un arreglo que contiene los números del 1 al 3. En la variable B, arreglos que contienen los números del 4 al 6. Y la idea es que entendamos qué hace el NumPy C-bajo. Esta es una forma de concatenar a lo largo, en este caso, del eje de las columnas. ¿Qué significa eso? Bueno, si nosotros compilamos, lo que tenemos es que es un vector del 1 al 3 que mencionamos. C también es un vector de 3 por 1. Pues hicimos la concatenación, o sea, es como un C-bind. Tenemos aquí una columna y la siguiente columna. Eso es lo que hace el C-bajo. Ahora, veamos qué hace NumPy con un Mesh Grid. Aquí estamos haciendo una malla en la cual vamos a generar 200 números que varían de -3 a 3. De igual manera, vamos a generar para otro eje 200 números que varían de -3 a 3. Y los vamos a almacenar, todos esos valores, en las variables XX y YY.
Observemos que son de tamaño 200 por 200. Entonces la idea es como venir y nos quede de una sola variable, es decir, n,1, y eso lo podemos lograr con esta instrucción de .Rabel, que lo que hace es aplanar la matriz a una sola, en este caso a un solo vector. Entonces con la instrucción, bueno, como les digo, de 200 por 200, entonces nos va a quedar de tamaño 40.000, tanto la variable xx como la variable yy. Ahora, con la concatenación anteriormente vista en el caso particular, pues hacemos lo mismo para este aplanamiento de la malla, que son los valores que estamos escogiendo para construir el gráfico, que varían de -3 a 3. Entonces aquí lo montamos en una matriz, tenemos un modelo que estamos utilizando, que en este caso es el de decisión, el árbol de decisión, para clasificar. Ahora utilizamos el predict para nuevas observaciones, en este caso las que hemos construido y almacenado dentro de la variable mat. Y hacemos un reordenamiento para volver a la estructura 200 por 200 que tiene, por ejemplo, el XX. Hecho esto, ya estamos listos para generar nuestro propio código para la visualización del modelo anterior. Lo vamos a denominar clasificación visual, en la cual recibimos el modelo que se quiere, en este caso queremos visualizar, cuáles los datos explicativos, la variable a explicar para ese modelo. El AX en este caso lo vamos a definir o inicializar como vacío. Y vamos a escoger el CMAP, aquel que define los colores, como el rainbow que utilizamos anteriormente. De momento estaría vacío, y si no viene, si viene vacío, escogeríamos el de Matplotlib GCA, que contiene los ejes donde vamos a hacer el gráfico. Haríamos los puntos de entrenamiento, en este caso mediante un scatter plot. De nuevo utilizamos las mismas instrucciones. El Y que contiene los colores o las categorías, en este caso los vamos a hacer un poquito más pequeños que como los hicimos anteriormente, utilizando los colores. Vamos a delimitar los ejes como un mínimo y un máximo para el Y. Y este Z-order lo que hace es un ordenamiento del dibujo predeterminado para los ejes. Puede ser que primero por parches este es el 1, por líneas este es el 2 y nosotros estamos eligiendo el 3, que es por medio de texto. Los ejes vamos a hacer dos opciones. Uno es que venga tight, en el sentido de que no se nos traslapen las categorías entre sí, y que no queremos visualizar los ejes. Es decir, no quiero ver los valores que sé que van de -4 a 4 en X y en Y. Por otro lado, guardamos en el XLIM y en el YLIM los límites que vamos a extraer del AX y ajustamos el modelo. Una vez que hacemos ese ajuste, bueno, hacemos lo que anteriormente hicimos con todo el cuidado, utilizando el intervalo de los límites del eje X para el caso de uno de los de la malla y el del eje Y para la otra componente de la malla, y los almacenamos de igual manera en X y en Y. Hacemos el predict, de nuevo utilizando el equivalente al cbind, con un aplanamiento previo, ¿verdad? Que sería con el .Rabel en ambos casos, y luego reordenamos para que quede con la misma forma que tiene la variable XX. Creamos entonces el gráfico con los resultados, hizo un gráfico con colores. Aquí utilizamos el número de clases, los contornos que vamos a poner un poco de transparencia, y finalmente volvemos a establecer los límites de acuerdo a los que originalmente tenía. Al ejecutar nuestra función, utilizando como modelo el de clasificación por árbol de decisión, variables de entrada X y Y, obtenemos este gráfico que fue el que programamos en este código. Tenemos aquí las categorías, ilustrando con una cierta transparencia toda la zona que corresponde a estos gráficos o a estos puntos, y así se nos divide, en este caso el plano, en 4 regiones de acuerdo a la ubicación de los datos. Para evitar un sobreajuste en los árboles de decisión, podemos utilizar del Sklearn el ensemble, cuyo objetivo es aplicar o combinar
predicciones de varios estimadores base construidos con un algoritmo de aprendizaje dado para mejorar la robustez sobre un solo estimador. Hay dos familias de métodos de este ensamble. Está el de promediación y están los métodos de boosting. Dentro del promediación podemos encontrar lo que son los métodos bagging, que en este caso vamos a utilizar el bagging classifier. También está el de forest. Y por el otro lado, que serían los métodos de boosting, podemos encontrar el ADA Boost, el Gradient Boosting, entre otros. Empecemos por almacenar dentro de la variable árbol el modelo de clasificación por un árbol de decisión. Por otro lado, vamos a denotar como backed este clasificador o este bagging classifier, donde utilizaría este modelo de árbol de decisión. En la variable back vamos a introducir este clasificador de embolsado o bagging classifier. Son metaestimadores de conjunto que ajusta los clasificadores base a cada uno de los subconjuntos aleatorios del conjunto de datos original. Y luego lo que hace es agregar sus predicciones individuales, que las obtiene ya sea por voto o por un promedio, para formar una predicción final. Una forma de reducir lo que es la varianza de un estimador de caja negra, que es como se le conoce típicamente a estos métodos, por ejemplo el árbol de decisión, una caja negra, introduciendo lo que es la aleatorización en su proceso de construcción de la clasificación. Entonces vamos a utilizar de decisión, vamos a utilizar como número de estimadores 100, el cual por defecto es 10. Simplemente se trata del número de estimadores base que vamos a combinar o ensamblar. Por defecto el max_sum es 1. En nuestro caso vamos a escoger el número de muestras a extraer de la X, digamos de los datos originales, para entrenar cada estimador base tomándolo como un 80%. Y el random state para fijar la semilla, en este caso en 1. Pues bien, aquí obtenemos gráficamente cómo queda la clasificación por medio de un bagging. Es sutilmente diferente comparado con el anterior, en el cual se ajusta un poco mejor. Veamos la región que encierra en este caso los colores en color morado. Con respecto al de árbol de decisión anterior, se tomaba a considerar este, sin embargo, en este otro caso, pues no sobrepasan regiones, no se mezclan las regiones. Finalmente, utilicemos el Random Forest, que nos permite hacer un bagging de una forma un poco más óptima a través de una aleatoriedad en la toma de decisiones. En este caso lo hace un poco más, de forma un poco más optimizada. Vamos a llamar entonces al Random Forest Classifier. Vamos a introducir dentro de la variable model este modelo clasificador. Nuevamente vamos a considerar el número de estimadores en 100. Vamos a fijar la semilla en 0 y visualizaríamos cómo queda, en este caso, la agrupación de los datos. Entonces nuevamente se ajusta un poco mejor las regiones comparadas con los anteriores.